Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes hoy, esta mañana de sábado. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir trabajando, seguir enseñando, seguir edificando nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Hace 8 días iniciamos el capítulo 2. Avanzamos un poquito en el verso número 1 y verso número 2, que hoy lo completaremos, ¿sí? Y quisiera únicamente referir algunas cosas importantes que hablé hace 8 días. Después de haber hablado tan fuertemente el apóstol Pablo de lo que son los falsos maestros y los verdaderos creyentes, que aquí los describe como ancianos, como maestros, Pablo llega a esta parte del capítulo número 2 y le da una orden explícita a Tito, una orden clara. Esta orden viene cuando dice en el verso número 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, esa palabra, decía yo, de acuerdo, del griego significa algo que conviene, algo que es ser conveniente. ¿Qué es lo que conviene de la sana doctrina? ¿Qué es esto? ¿Por qué esta exhortación tan fuerte, lo que le dice el apóstol Pablo a Tito? ¿Sí? Y lo llevábamos a un contexto muy importante hace 8 días, ¿sí? Sí, que él viene a poner el énfasis a algo que es muy importante. No solamente es el conocimiento teológico ortodoxo, que es correcto, que debe de ser correcto, produce efectos buenos, sino aquí ya agregamos algo que es bien importante en lo que es la sana doctrina. La vida respecto a lo que se entiende y lo que se comprende de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, sino deja a un lado todo lo que estos hombres están hablando, no discutas, no pongas atención en eso, y tú dedícate, esa es la exhortación, a enseñar la palabra ortodoxamente, pero también a enseñarles la vida conforme a esa palabra. Entonces, ya podemos ir entendiendo esta mañana en la gracia de Dios que la sana doctrina no solamente es la ortodoxia de la palabra, que debe de ser, es fundamental. O sea, eso es inamovible, pero se complementa y es parte con la vida cristiana, con lo que somos. Entonces, hoy en la gracia de Dios podemos entender que no solamente somos llamados por Dios a entender y comprender su palabra, sino que somos llamados por Dios para vivir conforme a esa palabra. Entonces, la sana doctrina produce eso. El verdadero evangelio produce eso. Los verdaderos maestros, aun sus limitantes, como todo hombre, producen eso. Que la iglesia viva conforme a los principios de Dios. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a esto, ¿sí? Les está dando una instrucción, ¿sí? Y le está diciendo a Tito que debe de mandar a las congregaciones que practiquen una manera de vivir que honre al Señor. ¿Conforme a qué? Conforme a lo aprendido. Eso es fundamental. O sea, hoy es algo que se ha olvidado en la iglesia. Hoy nada más se pelea, se anhela, se tiene celo por la ortodoxia. ¡Ay, que trace bien la palabra! Sí, qué bueno. Pero si no la vives, si no la practicas, si no forma parte de ti, no funciona, no sirve de nada. Es meramente algo intelectual que está aquí en tu cabeza, algo que está aquí, pero no ha bajado a las partes importantes. En este caso podemos decirlo de esta manera, figurativamente, al corazón, ¿no? Porque realmente no sabemos, ¿no?, cómo funciona eso, ¿no? Lo que sí sabemos es que es una realidad. Entonces, cuando alguien enseña un evangelio que no es correcto, produce una manera de vivir no correcta. Entonces, cuando alguien enseña el evangelio directo de Dios, la palabra que viene de Dios, la ortodoxia que viene de Dios, se produce una vida diferente. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Tito? Tú habla, tú dedícate,
Tú haz lo que has aprendido, o sea, ponle en práctica, enseña eso para que lo pongan en práctica. Por eso dice lo que está de acuerdo. Y esa palabra, como decía yo, la voy a volver a referir, que significa lo que está de acuerdo, sí significa lo que conviene. Ahora la pregunta es importante aquí. ¿Es convenientemente sano vivir bajo los principios de Dios para ti, para mí, como creyente? ¿Es convenientemente sano? ¿O lo pongo de esa manera? ¿O es una opción? Ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos porque hoy muchos creen que es una opción. Muchos creen que van el domingo a ver qué profundo habla el pastor teológicamente. Pero cuando toca esferas de vida, ay, sí no estoy de acuerdo con el pastor. En eso sí, discúlpeme usted, pastor, no estoy de acuerdo. No coincide su manera de pensar con la mía. Se ha vuelto muy radical usted. Ya está en el camino de religiosidad, pastor. Y ahí estamos, en esta vida, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es conveniente vivir tú y yo como creyentes bajo los principios de Dios? ¿O sigue siendo una opción de vida? ¿Qué quieres tú? Verdaderamente el Evangelio y la obra del Espíritu Santo en nosotros nos abre la posibilidad de escoger, escoger voluntariamente, sí, porque jamás nos han quitado la voluntad. Pero a lo que me quiero referir, verdaderamente esta palabra quedaría mejor. El Espíritu de Dios nos ofrece dos maneras de vida. ¿O es la carne la que nos deriva eso? ¿O es la desobediencia la que nos deriva eso? ¿O son nuestros propios pensamientos? ¿Verdad? Es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Pablo a Tito? La sana enseñanza, la ortodoxia, produce cambios morales y espirituales en los oyentes y los va a conducir a una vivencia santa. Wow. O sea, ya el vestirme de blanco, el poner cara de piedad, tener una conducta aceptable, no me da la idea de ser santo, como muchos piensan. Está hablando de algo del carácter. Es algo fundamental. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, revelarnos la palabra de Dios. Porque el nuevo nacimiento que hemos experimentado tú y yo nos permite ver, entender lo que el Espíritu de Dios nos revela. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, un creyente que inicia con Dios va a tener muchas dificultades en entender, en comprender. Sus cambios morales no son perceptibles. Eso es normal. Pero ya un creyente de 20, 30 años, de 15, de 5, seguir con la misma tendencia, con la misma desobediencia, seguir en ese mismo alineamiento. Entonces, la sana doctrina, donde muchos han defendido y se han ido a albergar a supuestos lugares que se han adoptado propietarios de la sana doctrina y no impactan su vida, no se transforman, algo está sucediendo ahí, ¿no? Algo está sucediendo. Al menos algo contrario a lo que le está diciendo Pablo a Tito. ¿En qué lugar era Creta? Un lugar lleno de cuestiones morales y sociales. Ahorita lo vamos a ver. O sea, no solamente había mala enseñanza doctrinal, sino había mala enseñanza moral, social. Eso es lo que predominaba en Creta. Por eso la urgencia de Pablo, como lo dije al principio del capítulo 1 que estudiamos verso a verso, había una urgencia del apóstol Pablo en ese momento. Entonces, una de las cosas que produce la sana doctrina correcta, con un corazón receptivo a la sana doctrina, cambia la vida de los oyentes. Tú puedes escuchar al mejor maestro doctrinal, puedes escuchar el mejor mensaje teológicamente preparado, pero si tu corazón no está dispuesto, no tendrá efecto.
Porque la palabra de Dios sirve para edificar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la justicia de Dios jamás nos ha quitado la voluntad. Es algo bien importante. La voluntad, aún en la caída, porque desde el momento de la creación nos muestra la Escritura que había voluntad en Adán y Eva, aún en la caída, después de la desobediencia y la separación que hubo con Dios por la rebelión del hombre, le permaneció la conciencia. A grado que ellos se sintieron desnudos y tomaron algo para tapar su desnudez. Entonces, ¿qué nos encierra el versículo número 1? Una exhortación seria a ti y a mi hermano en la fe. Habla, vive lo que es de acuerdo con la sana doctrina. Le está diciendo Pablo a Tito, practícalo, olvídate de un lado. Y hoy, al sentir una insatisfacción mucho espiritual por su pecado, andan buscando de aquí, allá, por aquí, por allá. Mucho cuidado. Porque en esa búsqueda frenética de lo que quieres, vas a ser engañado por cualquier doctrina falsa. Porque aún estás escuchando la verdad, no la asimilas, no la quieres, porque hay dureza en el corazón. Y andan muchos así. Por aquí escuchan a fulano, escuchan a mengano, como si le escuchara a no sé quién, te cambiara la vida. La doctrina y la enseñanza, para reafirmar lo que he venido hablando por semanas, viene de Dios. Y Él utiliza a hombres. Sí, utiliza a hombres. ¿Qué es lo que vamos a ver en este momento? Que los ancianos sean sobrios. Y aquí llegamos a otro punto que veíamos hace 8 días. Hoy hay una corriente en donde se opone totalmente a los principios bíblicos en cuanto a los aspectos de la madurez del hombre. Hay una corriente ideológica a donde se pone por alto la juventud, sinónimo de muchas cosas. Pero para nosotros tener conciencia de lo que está escrito aquí, tenemos que ir a los principios bíblicos. Y la Biblia, como decía hace 8 días, separa el concepto del hombre de los ancianos y los jóvenes, y también deja a un lado o considera a los niños. Una persona joven se considera una persona alrededor en la adolescencia, 12, 13 años hasta los 40 años. Y de los 40 en adelante se empieza a considerar bíblicamente una persona anciana. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y a los que hemos pasado esa barrera de los 40, hemos entendido que el nivel de madurez y de comprensión y de sensatez empieza a tener una transformación diferente después de una edad prolongada en el tiempo. Pero hoy, sin embargo, se rinde culto a la juventud. Por eso hoy todo el mundo quiere ser joven. Aún hay personas de mi edad que quieren comportarse como jóvenes. Se conoce, como decía hace 8 días, como chavorrucos, así les dicen, ¿no? Es una vergüenza ver eso, ¿no? Un hombre de mi edad. Yo voy a cumplir casi 60 años. Voy a cumplir 59 años este mes. Tenemos que entender que hay cosas que ya que son imposibles para nosotros y cosas que ya no son de acuerdo a lo que nosotros vivimos como personas. Pero sin embargo es algo que ha venido de afuera, del mundo principalmente, y ha golpeado también a la iglesia y se ha aceptado. Hoy se le da más énfasis a la juventud, a los ministerios de la juventud, y se olvida los principios bíblicos. Sí, la juventud tiene características especiales, sí. Así como tiene la característica de la fuerza, tiene la característica de la imprudencia. O sea, sí son paralelas. Joven tiene fuerza, capacidad para ir, hacer, subir, bajar, pero tiene prudencia porque es parte de la composición como nos lo hizo Dios.
Y citaba yo muchos casos. Un caso que me llamó mucho la atención que citaba hace 8 días fue el caso del rey David. Él sabía que él no iba a alcanzar a construir el templo, el magnífico templo, el primer templo que se levantó. Y el que lo iba a hacer era su hijo Salomón. Pero conocía la imprudencia de Salomón, conocía la experiencia de Salomón. Y él preparó todo para que Salomón construyese. Eso nos deja mucho que reflexionar. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengamos que echar mano, establecer personas dentro de las congregaciones, del liderazgo, con esa juventud. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo trato de llevar hoy en día es al entendimiento de que se le ha dado más énfasis a la juventud que a la vejez. Y la Biblia honra más la vejez que la juventud. Para muchos ya una persona de mi edad somos, bueno, hasta para el mundo, ¿no? Yo ahorita si quisiera regresar a mi actividad profesional, más allá de los años que ya no estoy y llevo sin ejercer, ya voy a cumplir aproximadamente unos 22 años sin ejercer mi profesión. Más allá de eso, pues ya estaría yo, sería una persona fuera de rango de contratación por la edad que tengo. Oye, pero la experiencia, no sirve la experiencia. Queremos juventud. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? ¿Por qué regresé un poquito a lo que estábamos viendo los 8 días? Porque es el preámbulo de lo que voy a hablar en este momento. Le dice Pablo a Tito que los ancianos, ya vimos quiénes son los ancianos. Sean, dice, sobrios. Aquí empezamos en un punto bien importante. En este versículo, el apóstol Pablo divide el carácter de los ancianos, ya vimos quiénes son, en dos grupos diferentes, ¿sí? Que agrupa cada uno en 3 partes, pero que son sinónimos, o sea, son sinónimos. ¿Sinónimos de qué? De carácter. El carácter se va forjando, obviamente, en la manera natural por el tiempo, pero el carácter ministerial se va forjando por el llamado de Dios a nuestras vidas. Es algo que ya entramos en un punto bien importante. Está hablando de poner un orden en las congregaciones para enseñar la doctrina correcta. Ya especificamos qué es la doctrina correcta. No solamente la ortodoxia, sino la ortodoxia correcta y la vivencia correcta. Esa es la doctrina correcta. Entonces, él está poniendo un orden. Para establecer eso, lo primero que hace es poner ancianos, personas responsables, capaces. Dices, no, pastor, pero ya están ancianos, ya se cansan. No, espérame. Ese es el concepto del mundo. Sí, y no lo voy a negar, Físicamente no somos los mismos hombres a los 40 que a los 60. Físicamente. Pero la Biblia nos da otras cosas. Vamos por partes. Entonces, agrupa esto en 2 partes que son similares y está hablando del carácter. Y vamos a empezar a hablar de algo bien fundamental. Porque hoy esa influencia de la juventud ha llevado a muchas congregaciones a poner liderazgo joven. Y piensan que en el camino se va a aprender a ser pastor. No. Escucha, no. Es algo del carácter que va forjando Dios a los que han sido llamados por Él, establecidos por Dios. Entonces, el ministerio pastoral, a lo que muchos piensan, es algo que no se aprende, sino es algo que se vive, porque es parte del carácter que Dios va formando en nosotros. Nadie va a aprender a ser pastor. Sí, la experiencia nos ayuda, pero eso se llama carácter. Eso se llama rasgos del carácter. La prudencia, la sensatez, son rasgos del carácter. Entonces, una de las cosas que hoy debemos dejar claros, que el liderazgo bíblico no es algo que se aprende, no es una metodología. 2 y 2 son 4. Es algo
que se va transformando, porque está hablando del carácter, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, ahora, empieza hablando sobre la sobriedad. Y esta palabra, ¿sí?, de su etimología directa, se refiere a algo, la ausencia del vino, o sea, no la embriaguez, la ausencia de vino. Pero sin embargo, aunque se refiere a eso, sí, a la ausencia de vino, sí, tenemos que entender cuál es el principio, qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, ¿sí? Entonces, esa palabra, cuando dice aquí que los ancianos sean sobrios, lo tenemos que tomar en el contexto de los siguientes dos verbos que aparecen ahí, serios y prudentes. Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿Sí? Una persona que tiene esa característica va a empezar a demostrar seriedad y sensatez, prudencia en su vida. O sea, una persona que está con sus conocimientos correctos, o sea, la raíz etimológica de esta palabra significa ausencia del vino. ¿Por qué? Porque el vino, una de las cosas que hace el vino cuando se ingesta en demasía, ¿sí?, aturde los sentidos, estorba la sensatez, obviamente estorba la prudencia, no aleja a esa persona. Lo que aquí el apóstol Pablo nos empieza a decir, ¿sí?, que este tipo de personas, ¿sí?, debe de haber un nivel de madurez en Cristo. Y esa obra de madurez, ¿sí?, que habla acerca de la sobriedad, ¿sí?, de estar en plena conciencia, cabalmente, ¿sí?, habla claramente que viene siendo la obra de Dios en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a una persona anciana, una persona que ha vivido y ha pasado un tiempo con Dios. Esto es fundamental. Entonces, cuando empieza a hablar de esa parte ese rasgo del carácter, que los ancianos sean sobrios, y lo tenemos que ligar entonces con serios y prudentes, que son los primeros dos partes. Entonces, esa parte de sobriedad nos lleva a la seriedad y a la prudencia. Está hablando de dos personas con un nivel de madurez, con un nivel de sensatez. Está hablando de personas con un equilibrio sobre sus apetitos y sus ambiciones, sus pasiones y sus humores. Entonces, cuando una persona está plenamente, y esa plenitud para ser guiada y formada por el Espíritu de Dios, eso se refiere cuando habla de que sean sobrios, o sea, plenamente, o sea, conscientes de ser dirigidos por Dios, de ser llevados por Dios, de ser enseñados por Dios. Por eso es algo, como dije al principio, algo que no se aprende. Es un rasgo de la conducta, o sea, algo que viene del corazón. Los lleva en ese camino de sobriedad a ser serios y prudentes, ¿sí? Entonces, eso los lleva a no ser zarandeados, no ser movidos de ese principio. Una persona sobria es una persona que está con la capacidad, con la fuerza, con el entendimiento de las cosas de Dios, ¿sí? Y habla, obviamente, pues en esa parte, en esa capacidad o en ese entendimiento, pues nos lleva a una parte esencial, que es el temor a Dios. En la medida que nosotros entendemos que lo que tenemos que aprender a hacer, vivir, solamente va a venir de Dios, pues tenemos que tener un temor de Dios. Entonces, dice que los ancianos sean entonces sobrios. ¿Qué significa eso? Una persona con la capacidad de entender que hay una dirección para su vida que viene por el Espíritu de Dios. Y luego sigue adelante, dice que sean sobrios, serios. Esta palabra serios también se puede traducir como dignidad. ¿Qué significa esto? Esta palabra sugiere la gravedad y dignidad de porte
que invita al respeto y a la reverencia. O sea, la vida de una persona que va a poner Dios para enseñar y para enseñar la sana doctrina, ya entendimos qué es la sana doctrina, debe de ser una persona que emane respeto por su manera de conducirse, por su manera de ser. Entonces, es ahí a donde choca totalmente con el principio del mundo, que nosotros, en lugar de irnos a la madurez, como el mundo está fascinado con la juventud, pues nos hagamos como jóvenes y nuestro comportamiento sea como joven, nuestro arreglo personal como joven, nuestra vestimenta como personas como joven, pantalones pegados, cortes de cabello, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia del mundo. Ahora, yo no estoy diciendo que vayamos vestidos todo lo contrario, no. Estoy hablando de cosas que vienen acorde. Entonces, esta palabra que habla de serios significa una palabra que invita al respeto y a la reverencia por el porte de vida que llevan esas personas. Entonces, es muy importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy todo lo contrario, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta persona debe ser una persona seria que invite al respeto, a que invite su manera de vida a la reverencia, pero al mismo tiempo debe ser una persona alegre, una persona entusiasta, una persona amable, ¿sí? Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué significa esa expresión serios todo esto? Porque ella es una persona, como decía hace un momento, que ha pasado un tiempo con Dios, que ha tenido un trato con Dios, y una persona que ha entendido la necesidad de Dios para su vida y para los hombres. O sea, eso es bien importante, ¿no? O sea, una de las cosas que nos muestra Dios, en la medida que caminamos con Él, ¿sí? Y que vamos entendiendo un poquito al pasar los años quién es Dios, es su grandeza, y por otro lado nos muestra la miseria que tenemos como hombres. Y es algo bien importante. Y eso nos lleva, obviamente, a entender muchas cosas, ¿no? Nos lleva a entender que si no hay dependencia de Dios, que si no estamos sobrios para ser guiados por Dios, la miseria en la cual estamos sumergidos por el pecado que hay en nosotros jamás va a dejarnos, sino al contrario nos va a hundir más. Pero esa persona que es serio, que emana esto, respeto, que emana esa parte tan importante de reverencia a su porte, a su vida, es una persona que ha convivido con Dios. Y les voy a llevar a algo que es bien importante. El pasar tiempo con Dios, en el estudio, en la oración, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de ser ese instrumento de Dios hacia los demás, nos lleva a tomarnos la vida que vivimos seriamente. Eso es bien importante. Sabemos que el tiempo en el que estamos aquí es un tiempo pasajero y que las ocupaciones que tenemos son de relevancia hacia los demás, principalmente hacia nosotros, pero hacia los demás también. Entonces, una persona que ha sido llamada por Dios, que está en el estado de sobriedad, es una persona seria en lo que hace. Es una persona consciente de lo que es, del encargo que tiene Dios, que le ha puesto Dios en las manos. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de la necesidad que tenemos de Dios todos los hombres. La grandeza de Dios, la magnificencia de Dios que se muestra en nuestras vidas, nos pone también claramente en la miseria en la que estamos metidos como seres humanos. Entonces, un hombre que ha pasado tiempo con Dios entiende la seriedad de la vida y entiende la seriedad de lo que está sucediendo y para lo que ha sido llamado por Dios. Luego sigue adelante, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Esta palabra, prudentes, ¿sí?, habla de sensatez, habla de equilibrados, habla de madurez.
En pocas palabras, habla de ejercer la templanza y el dominio propio. Deben saber controlar sus apetitos carnales, instintos primarios y pasiones turbulentas a fin de reaccionar ante las circunstancias de la vida con sabiduría y discreción. Eso es bien importante, ¿no? Y esta palabra, prudente, constituye una de las características dominantes de la ética cristiana. ¿A qué me refiero a esto? No solamente los ancianos, con el paso del tiempo, se deben de volver hombres prudentes, sino toda la iglesia. Esta palabra prudente, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando habla acerca de los hombres maduros, aparece 5 veces. Aparece, en el versículo número 5. Cuando habla de hombres jóvenes, aparece en el verso número 6. Y cuando habla de todos, aparece en el verso número 12 de este mismo capítulo. Entonces, cuando Pablo cita esta palabra, muchas veces en ese contexto, incluyendo ancianos, hombres y mujeres, incluyendo jóvenes e incluyendo a todos, nos hace la reflexión de que esto es algo importante. La prudencia, escúchame bien, hermano y hermana, debe de ser una de las virtudes dominantes del cristiano. Es una de las evidencias de la constante capacitación del Espíritu Santo en nosotros, el dominio propio. Hay muchas motivaciones que nos quieren sacar de ese camino de ser centrados en ese dominio propio. Y es algo bien importante. Entonces, una persona que no alcanza a desarrollar la prudencia, va a empezar a va a haber escasez de algunos rasgos del carácter, y en este punto, el apóstol Pablo lo describe así. Esa palabra prudente aparece en el centro de este versículo, que nos da la idea claramente que es el equilibrio, la prudencia hacia la parte de arriba, hacia ser sobrios y serios, y hacia la parte de abajo, a ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. El cristiano debe de aprender, porque es la obra del Espíritu Santo, a frenar sus impulsos naturales de esa manera. Porque la prudencia bíblicamente trae consigo toda clase de virtud y bien. Entonces, por lo tanto, todo creyente que vive conforme al Evangelio ha de crecer forzosamente en prudencia. Porque es la obra capacitadora del Espíritu Santo en nosotros. Totalmente. Y aquí viene algo que voy a decir que es muy fuerte, pero que tenemos que meditar para los que ya llevamos años en Cristo. Quien no crece en prudencia manifiesta la pobreza de su comunión con Dios. Todos somos llamados a esa prudencia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Entonces, quien no crece en la prudencia, en el verso número 2, que es el centro de lo que viene hablando el apóstol Pablo, manifiesta su pobreza en la comunión con Dios. Entonces, una de las cosas que debe de distinguir al creyente
es el dominio propio. Porque el dominio propio, ¿sí?, nos lleva a la sabiduría de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la insensatez es lo contrario a la prudencia. Aquella persona que reacciona, aquella persona que hace y luego piensa. Es una falta de madurez totalmente. Entonces, una de las cosas que nos va llevando poco a poco el Espíritu Santo, a ti y a mí, con el caminar con Dios, es empezar a ver las cosas como Dios las ve. Empezar a entender lo que Dios llama importante, para nosotros debe de ser importante. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de los ancianos? Aquellos hombres que hoy, desafortunadamente, dentro del grupo de la iglesia se han hecho a un lado, porque se ha abrazado más el concepto del mundo. Pero Pablo dice que los ancianos sean sobrios, una persona consciente de la seriedad a lo que ha sido llamado, y empieza a desarrollar un rasgo del carácter que es esencial para toda la fe cristiana, que es la prudencia. Y de ahí empieza a hablar de algo que es importante, que solamente voy a tocar esta mañana, lo que empieza a hablar, qué significa ser sanos. No puede haber crecimiento si no hay sanidad en tu corazón. Si empiezas a ejercer sanidad en tu corazón, es sinónimo de crecimiento en tu vida espiritual. Y eso es fundamental. Uno de los efectos fundamentales de la palabra de Dios, escúchame bien, es sanarnos moral y espiritualmente, y sanar nuestra mente, nuestros pensamientos, porque Él va directamente a las intenciones de nuestro corazón. Va directamente ahí. No hay un cambio tan más radical que puede haber en un hombre que la obra del Espíritu Santo en nosotros. No hay otro cambio. Todo lo demás son apariencias, todo lo demás son intentos infructuosos de los hombres, a querer cambiar y no poder. Por eso Dios dijo que hizo lo imposible para los hombres. Él lo hizo en la cruz, por ti y por mí. Y empezó una sanidad enorme en nuestra vida. Y esa sanidad empezó erradicando totalmente la dureza hacia la verdad y poniendo un corazón sensible a la verdad de Dios. Es una de las cosas que hace Dios en la cruz, y los que hemos abrazado la cruz, es sanarnos moral y espiritualmente. Entonces, como vemos, esa prudencia que hoy existe, que debe de existir en nosotros, esa sensatez que hoy debe de existir en nosotros, esa conciencia que hoy debe de existir en nosotros como creyentes, es el resultado de la sanidad que produce el Evangelio en nosotros como hijos de Dios. Y eso es fundamental. Entonces, cuando nuestra conducta es modificada, es porque hay sanidad en nuestro corazón. Y eso es fundamental. ¿Por qué la iglesia no se conduce como hijo de Dios a pesar de que tienen años y escuchan? Porque no hay sanidad en el corazón. ¿Pero por qué no hay sanidad? Porque no quieren recibir la sanidad de Dios. Y muchas veces la sanidad empieza confrontando nuestros malos hechos como personas. Y eso no nos gusta. No nos gusta.
No nos gusta que Dios revele verdaderamente lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero cuando Dios lo revela, es con la intención de sanarnos. No es con la intención de despreciarnos, ni de hundirnos, ni de dejarnos como nosotros creemos. Ese es el egoísmo que hay en nuestro corazón. Esa es la dureza de nuestro corazón. Ahora, lo más triste de esto es que si yo creo que eso Dios hace conmigo, eso es lo que yo también hago con las demás personas. Y eso es lamentable. Es una persona que no se sana por la obra del Espíritu de Dios, por la palabra, por esa agua viva. Es una persona que empieza a tener una amargura y resentimiento que transmite hacia los demás. Y su comportamiento es en ese camino. Por eso Pablo escribe muchas cosas sobre esto. Comportamiento, que andéis. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué no hay crecimiento? Porque no hay sanidad en el corazón. Porque confundimos la sanidad, confundimos el amor de Dios con que creemos que Dios va a ser complaciente con nuestro pecado. No nos equivoquemos. No es complaciente Dios con el pecado, al grado que lo pagó con su propia vida en la cruz. Efesios 4:1 dice, yo pues preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, hablando en el contexto de ancianos, hablamos en el contexto de personas sanas en el corazón. Entonces podemos decir que la vejez cristiana debe significar un proceso de creciente victoria sobre los diversos males, tentaciones y defectos carnales que nos acechan. Ahora fíjate qué ironía es esto, ¿no? Entre más avanzamos en la vejez, más enfermizos, más débiles, exteriormente nos vamos haciendo, pero interiormente no. Es impresionante esto. Dice, segunda carta de los Corintios 4:16, por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces un creyente maduro, en este caso los ancianos, debe de rebosar de salud espiritual. Debe de ser una persona sumamente sana en sus actitudes, en sus palabras, en sus acciones, en sus aspiraciones y en sus relaciones. Ya no me da tiempo de profundizar en los tres aspectos de la sanidad: la fe, el amor y la paciencia. Pero lo veremos dentro de 8 días. Pero quiero esa reflexión antes de retirarme. El creyente maduro debe de rebosar de salud espiritual. ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Qué tan sano estás de cuando te convertiste al día de hoy? Pero ¿sabes cuál es la idea hoy? Que Dios nos ama como estamos. No te equivoques. No te equivoques. Te ama tanto que te ha dado el Espíritu de Dios y que te está redarguyendo todos los días. Pero ese amor de Dios jamás es sinónimo de complacencia de nuestra vida con Dios. Jamás. La obra del Espíritu Santo va a estar constante en tu vida y en mi vida hasta que partamos de esta vida. Pero tú y yo podemos endurecer el corazón y podemos acallar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y seguir conduciéndonos como creyentes, pero cada día más alejados del corazón de Dios. Y sin darnos cuenta, caer en apostasía. ¿Por qué? Porque una persona sana, madura, lo demuestra en sus actitudes, en sus palabras, en sus acciones, en sus aspiraciones y en sus relaciones hacia las demás personas.
¿A dónde están todos esos que vinieron a buscar la sana doctrina? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? No. Algo pasó. Pero ¿sabes qué pasó? Los hombres. Dios no. La idolatría de los hombres llevó a otras cosas. Sus aspiraciones, sus palabras, sus acciones, sus actitudes. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que muchos, sin darse cuenta, van por el mismo camino porque no se conforman, no manifiestan una inconformidad a lo que se ha hecho, a lo que se ha levantado en contra de la voluntad de Dios, porque dicen, ¿yo qué puedo hacer? No, tú no puedes hacer nada, pero tú no te puedes conducir como ellos. Entonces el creyente maduro debe demostrar esa salud espiritual que produce, escúchame bien, y con eso termino, la sana doctrina. Entonces la sana doctrina no es pertenezco a un lugar, la sana doctrina no escucha a fulano, la sana doctrina abrazo esta doctrina, no. Es la ortodoxia que viene de Dios, pero aplicada a nuestras vidas. Y eso cuesta trabajo, hermano, muchísimo. Es lo más difícil, es el desafío más grande que tú y yo tenemos, como lo decía este domingo, el desafío más grande que tenemos es vivir como cristianos. No es congregarnos, no es diezmar, no es servir, no, esos son relevantes, vienen después de. Es vivir como cristianos, en cada momento, en cada situación, en cada tentación, en cada apuro, en cada circunstancia de la vida que Dios soberanamente permite para nosotros. Como siempre, hermanos, es un gusto, de veras, para mí, estar aquí, seguir la obra de Dios a pesar de la distancia, a pesar de que llevo más de 2 años haciendo este tipo de enseñanzas grabadas, en vivo, como sea, ya que la pandemia nos sigue impidiendo estar de manera presencial todos los días, que esto, insisto, debería de ser de manera presencial. Pero sin embargo, tomamos lo que Dios nos permite, porque en todo lo que hay en Dios es bueno. Y esto es bueno. Y nos pone el anhelo, nos pone el deseo, y ya lo veré dentro de 8 días. Ya no me dio tiempo. El anhelo y el deseo, porque eso viene de Dios. Porque dice aquí, en la paciencia, que significa perseverancia. Hablaremos esto con más tranquilidad dentro de 8 días. Dios les bendiga. Como siempre es la invitación para que el día de mañana están abiertas las congregaciones. Hermano, congrégate. Y quiero ya no me dio tiempo, pero hacer, dentro de 8 días voy a hacer un poquito, porque lo voy a tomar. Sí. Hacer una invitación a los hermanos ancianos de la iglesia. Congréguense. Es importante que ustedes sigan siendo instruidos por la palabra de Dios primeramente. ¿No has terminado tu vida? Y segundo, tu presencia y tu madurez y tu consejo hacia los demás es predominante en las congregaciones. Hoy desafortunadamente se ha abierto una puerta muy falsa para muchos que estando en condición de poderse congregar, no se congregan. Sí, evitamos ser contagiados, guardamos todos los protocolos, pero créeme que contagiarte de esta nueva enfermedad o virus o bicho, como le quieran llamar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia te puede dar. Aún en tu casa, una de las personas que se acerque de tus hijos, de tus nietos, que vaya contagiado, te puede contagiar. Entonces, desafortunadamente se ha abierto una puerta muy falsa para muchos que no se están congregando. Hermano anciano, hermana anciana, es importante. Primeramente,
que seas discipulada y enseñada. No has concluido tu caminar con Cristo. Número 2, tu presencia en el cuerpo de Cristo es predominante. Y lo entenderás con más claridad lo que voy a enseñar dentro de 8 días. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días y un abrazo para todos.